Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. El mensaje de Jesucristo. ¿Por qué no hemos oído el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué el Evangelio que hemos oído es el Evangelio de los hombres, no el Evangelio de Cristo, sino un Evangelio de hombres acerca de Cristo? Han venido predicando que Él es el Cristo. Han venido en su nombre, pero han anulado su mensaje, que tenía que ver con el reino de Dios. Jesús predicó el gobierno de Dios. Predicó la obediencia a Dios. Predicó la autoridad de Dios y la autoridad de la palabra de Dios, y que el hombre debe vivir de toda palabra de Dios. Hoy, aparentemente, eso no tiene nada que ver. Dicen que no hay obras, y con eso quieren decir que no tienes que obedecer. Puedes apoyarte en tu propia conciencia, hacer lo que crees que está bien, aceptar a Jesucristo como Salvador y serás salvo. Bien, examinamos este asunto con cierto detalle, como Jesús dijo que le adoran en vano, que le adoran, le aceptan como Salvador, le adoran, y todo en vano, enseñando como doctrinas meras ideas, mandamientos de hombres. Y ahora, amigos míos, no me malinterpreten. Cuando los hombres dan sus ideas, sus tradiciones, sus doctrinas, te dan lo que ellos piensan que está bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero hoy la gente enseña que si haces lo que tú crees que está bien, eso es todo, y que si simplemente aceptas a Jesucristo serás salvo. Pero quiero decirles que tales personas están en un terreno peligrosísimo, peligrosísimo. Más vale que nos escriban para pedir nuestro folleto, ¿qué clase de fe se requiere para la salvación? Dicen que si simplemente aceptas a Cristo, si simplemente crees en Cristo, serás salvo. Pues lo serás. Hay millones de personas que profesan a Cristo. Creen haberlo aceptado. Creen en Él y creen que tienen fe en Cristo, y no son salvos. Están en el terreno más peligroso. Están engañados, y el hecho mismo de que aceptan a Cristo y piensan que Él es su Salvador, piensan que están salvos, como dicen, es lo más peligroso de todo, porque ahora están perfectamente satisfechos. La persona que sabe que está perdida, que sabe que no tiene salvación alguna, siempre tiene una buena posibilidad de que quizá entre en razón, que se arrepienta y que se vuelva a Dios por medio de Cristo y encuentre la salvación. Saben, hay que llegar a saber eso para poder llegar a la salvación. Pero la persona que está absolutamente segura en su propia mente de que está bien, si está equivocada, está en el terreno más peligroso de todos. Ahora, en el capítulo 4 de Marcos. Bueno, también comienza en el 13 de Mateo y en el capítulo 8 de Lucas. Pero voy a leerles ahora del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y los primeros 2 versículos. Y otra vez, Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él una gran multitud. Ahora, quiero que noten que en este caso hay una multitud allí. Jesús nunca buscó multitudes. Él vino a llamar a sus propios discípulos. Jesús llamó a sus propios discípulos. Ellos no lo eligieron a Él los eligió a ellos. Y en su oración final, registrada en el capítulo 17 de Juan, justo antes de ser crucificado, la misma noche anterior, en realidad, que caía en el mismo día del calendario del año tal como Dios cuenta el tiempo, mencionó ante Dios que eran aquellos a quienes Dios le había dado. Así que Dios los eligió, y Dios le llevó a saber cuáles eran y a llamarlos. Pedro era pescador. Pedro no quería ser discípulo de Cristo. No quería ser ministro. Quería ser pescador. Pero Jesús dijo, ven y sígueme. Y está registrado que Pedro lo dejó todo y siguió a Cristo, o al menos pensó que lo dejó todo, y lo hizo en ese momento, pero después incluso lo negó 3 veces mientras él estaba siendo juzgado por su vida aquella noche. Pero Jesús nunca buscó multitudes, sin embargo, los milagros que él realizó lo hicieron muy famoso, y la gente comenzó a hablar de él y a preguntarse si este era el Mesías que había sido profetizado, y así multitudes se reunían donde quiera que él estaba. Y aquí está junto al mar, y se reunió una gran multitud, de modo que entró en una barca y se sentó en el mar. Lo rodearon tanto que ni siquiera podía hablarles. Tenía que alejarse un poco para hablar, así que salió en una barca al mar. Y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba muchas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo les hablaba?
siempre, cómo hablaba siempre a las multitudes. Quiero que noten esto. Les hablaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, oíd. Ahora noten que está hablando en parábolas. Dijo, escuchen. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que, al sembrar, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, no tenía profundidad de ningún tipo, no había buen suelo, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, brotó rápido, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto, subiendo y creciendo, y produjeron, a 30, a 60, y a 100 por uno, algunas incluso a 100 por uno, unas más que otras. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se quedó solo, los que estaban junto a él con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Había algunos discípulos más además de los 12. Él los había llamado. Uno de ellos fue escogido, después de que Jesús ascendió al cielo, para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Y tenían que ser discípulos que hubieran estado con él desde que comenzó su enseñanza y su ministerio, que hubieran ido por todas partes con él junto con Pedro, Jacobo y Juan y los demás. Ahora, en el relato de Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 10, dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y en el relato de Lucas, en Lucas 8, versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Ahora bien, ellos no la entendían. No sabían lo que él quería decir. No hacía el significado más claro, lo nublaba, y no podían entender ni una palabra de lo que decía. Esto es lo que él respondió, como está registrado en Mateo 13, versículo 11. ¿Abrirán su propia Biblia? Si no la tienen, anótenlo. Saquen algo del bolsillo y apúntenlo. Tomen un lápiz, lo que sea, anoten esto. Véalo en su propia Biblia y se llevarán una sorpresa. ¿Por qué no hemos entendido la Biblia? ¿Por qué no hemos oído su enseñanza clara y verdadera? ¿Por qué no hemos oído el mensaje de Jesús en lugar de un mensaje de hombres meramente acerca de su persona? Fíjense. Jesús respondió cuando le pidieron que lo explicara. No lo entendían y dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? No podemos entender. Y él les respondió, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, en el relato de Marcos, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ahora escuchen. Los discípulos no estaban fuera, estaban dentro, y a ellos se les concedió, como diríamos hoy en lenguaje coloquial, esta información interna. ¿Por qué? Porque Jesús los había llamado. Ellos estaban ordenados para vida eterna. Habían sido predestinados a ser llamados en ese tiempo. Saben, muy poca gente entiende la predestinación, y porque no la entienden dicen que no está en la Biblia. Pero si lo está, la Biblia habla de predestinación. Y entonces la gente se alborota y piensa, bueno, quizá yo esté predestinado para perderme. Pues están equivocados. Ustedes no están predestinados para perderse, porque ningún hombre lo está. Pero nadie la entiende, por lo visto. Ahora bien, si quieren entender eso, permítanme mencionarles otro folleto que tenemos aquí. Y tendrán que pedir estos folletos por nombre. Escuchen, si ustedes escriben y dicen, envíenme los folletos mencionados en tal y tal transmisión, en tal fecha, yo no sabré a qué folleto se refieren. Y déjenme decirles por qué, amigos míos. Este programa que muchos de ustedes están oyendo en este preciso segundo en que estoy hablando está saliendo en vivo por la radio ahora mismo. Pero este programa también se está grabando en máquinas de cinta en este mismo momento, y se harán otras copias de él a partir de esas cintas. Y además, algunos de ustedes que lo están oyendo en vivo en este instante, otros lo estarán oyendo después, y saldrá en una fecha en una estación y en otra fecha en otra estación en algunos casos. Y yo no sabré en qué estación lo escucharon a menos que me lo digan, y aún así no sabré qué fecha transmitió esa estación este mensaje ni cuándo lo oyeron ustedes. Así que tendrán que mencionar estos folletos por nombre, de lo contrario, no sé, probablemente les enviaremos el folleto equivocado y no queremos hacer eso.
Muy bien, escriban pidiendo el folleto sobre predestinación. Es absolutamente gratis y estaremos muy felices de enviárselos. Ahora, mencioné otro folleto hace un momento, tendrán que mencionarlo por nombre si quieren recibirlo, y es qué clase de fe se requiere para la salvación. Eso es todo lo que necesitan mencionar. Y estaremos muy contentos de enviarles ese folleto. Es un folleto atractivo, no un panfleto barato en absoluto. No enviamos ningún panfleto barato porque, déjenme explicarles, amigos míos, quizá gastemos un poco más de dinero en imprimir el tipo de folletos que hacemos, pero se imprimen en nuestra propia imprenta y nuestros propios hombres los imprimen, hombres cuyas vidas están consagradas a Dios. Y es hecho por nuestra propia gente, aquí mismo, en nuestra propia imprenta. Pero imprimimos estos folletos de manera atractiva porque la palabra de Dios es muy importante. Ustedes van a ser juzgados por la palabra de Dios, y si encuentran la vida eterna tendrán que encontrarla en y a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Y cuando les damos la palabra de Dios y se la hacemos clara en estos folletos. Ahora bien, Jesús dio un ejemplo, él predicó y tomó las escrituras y las expuso y las explicó, y va a explicar algo aquí mismo. Y Jesús nos dio ejemplo. Envió a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés y a los demás apóstoles para explicar la escritura, para predicar. Envió al apóstol Pablo. Es correcto que prediquemos y expongamos y expliquemos la escritura. Muchos la están exponiendo e interpretando de manera incorrecta e impropia, y hay muchos falsos profetas. Y por eso digo, es correcto que ustedes escuchen. Es correcto que escuchen sin prejuicio y con mente abierta, pero tomen su Biblia y examínenla y prueben todas las cosas para ver si son correctas y verdaderas. Háganlo cuando reciban uno de nuestros folletos. Háganlo cuando me escuchen en el aire. Mucha gente les dirá que yo soy un falso profeta. Bueno, eso o es cierto, o están equivocados, o mienten, es una de las tres. Pero, por otro lado, hay muchos falsos profetas. ¿Cómo sabrán quiénes son? Ahora, si ustedes simplemente escuchan y abren su Biblia, y la estudian con oración, y abren su mente y su corazón a la verdad de Dios, y le piden a Dios que les revele la verdad tal como la ven en la Biblia, entonces es correcto que los verdaderos ministros de Dios, aquellos a quienes Él llama, expongan y expliquen y los guíen a donde ustedes lo puedan ver en su Biblia, y eso ayudará a abrir sus ojos. Y creo que, saben, $1 de plata auténtico, si alguna vez encuentran uno, tiene un timbre característico y ustedes pueden reconocerlo cuando suena verdadero. Así es la verdad de Dios, si realmente la examinan con honestidad. Les digo, amigos míos, que hay miles de personas en todo Estados Unidos que estudian sus Biblias con desesperación y con toda seriedad tratando de probar que lo que oyen en este programa está equivocado. No les gusta. No lo quieren. Les diré por qué, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, y corta en ambas direcciones. Y a la gente no le gusta ser herida ni cortada por ella. La Biblia es útil para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Él era esa luz. Él era la palabra de Dios, y la Biblia es su palabra escrita. Y dijo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz está en su Biblia, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora bien, ella corrige, redarguye, y mucha gente desesperadamente trata de probar que lo que me oyen decir en este programa está equivocado, que no concuerda con la Biblia. Y yo les pido que lo intenten también. Los desafío a que lo hagan. Los desafío a que abran su Biblia y traten de probar si esto está bien o mal. Pero escuchen, háganlo con un corazón honesto y con una mente abierta, porque quiero decirles algo. El prejuicio es una barrera absoluta contra la verdad, y si van a estar prejuiciados no podrán recibir la verdad. Si van a juzgar si lo que oyen predicar de mí está bien o mal de acuerdo con lo que ya está en su mente, y juzgarlo por su mente, sus convicciones, sus ideas, bueno, van a decir que estoy equivocado y se sentirán perfectamente satisfechos con eso, tan seguros de sí mismos, tan ufanos como no sé qué. Pero van a descubrir que habrá lloro y crujir de dientes cuando lleguen al día del juicio, eso es lo que van a descubrir. Ahora, más les vale asegurarse. Y pueden asegurarse si procede de la Biblia y si su mente está abierta.
Ahora bien, si simplemente tratan de probar que estoy equivocado con un espíritu equivocado, tampoco van a llegar a ninguna parte, porque les diré algo más, la mayoría de la gente cree solo lo que quiere creer, y si ustedes son así y se rehúsan a creer lo que no quieren, no van a creer que les estoy diciendo la verdad, porque no creo que muchos de ustedes quieran creerla. Corta, corrige, redarguye, y a la gente no le gusta. Lo más difícil para la naturaleza humana es confesar cuando estamos equivocados. Oh, eso es tan difícil. Lo sé, amigos míos, hablo por experiencia porque Dios me hizo hacerlo. Él me llamó y me humilló profundamente, y me dio la batalla de mi vida. Y no me gustó la luz cuando vino, y la odié también, porque me iba a corregir y porque podía ver qué significaría perder a muchos de mis antiguos amigos y conocidos. Sabía lo que significaría y podía ver el precio que tendría que pagar, y retrocedí. La naturaleza humana en mí lo hizo. Odiaba pagar ese precio, pero estaba frente a frente con la decisión de si rechazaría la verdad cuando la viera para seguir con mis propios deseos en otras cosas. Y sabía lo que sucedería si lo hacía. Y había llegado a amar la verdad, y finalmente el amor por la verdad y la obediencia a Dios prevalecieron, y tuve que luchar durante 6 meses, pero finalmente me rendí. Y cuando lo hice, me rendí por completo a Dios y le entregué mi vida y le dije que, si podía usarla, la tuviera. Bueno, Él me estaba llamando, y me estaba reduciendo al punto en que yo estuviera dispuesto a ofrecerla, porque Él me estaba llamando, como ahora sé. Ya antes había dado razones para saber que Él me estaba llamando, pero yo no lo aceptaba. Era carnal y natural, y quería mi propio camino como todos los demás, hasta que Dios me redujo al punto en que estuve dispuesto a rendirme. Ahora bien, saben, ya no me resulta difícil admitir que estoy equivocado. Y cualquiera de ustedes que pueda escribirme y mostrarme dónde estoy equivocado, yo lo confesaré. Pero, por supuesto, por cada carta como esa recibo muchas otras de personas que piensan que estoy equivocado porque la verdad que predico no concuerda con lo que está en sus mentes, y claro, ellos erigen sus mentes y sus ideas como el estándar, el criterio de la verdad. Y yo no puedo aceptar eso. Yo acepto la mente de Dios y la palabra de Dios como la verdad. Y cuando sus mentes difieren, por supuesto me acusan de estar equivocado, de ser un falso profeta y de todo lo demás, según ellos. Bueno, amigos míos, su relación con Dios es una relación privada, personal, entre ustedes y Dios. Su destino eterno está entre ustedes y Dios solamente. Si Dios me usa como siervo para traerles esto, es asunto de ustedes. Mi responsabilidad está cumplida y cerrada cuando les doy la verdad. Si les traigo la verdad y ustedes la rechazan, Dios requerirá su sangre de sus manos, pero me absolverá a mí. Si escuchan y se arrepienten, como yo tuve que hacerlo, y se vuelven a Dios y encuentran el camino glorioso de vida y la gloria de la salvación, entonces habrán salvado su alma y recibirán vida inmortal. Ahora, si yo me rehusara a predicar esto porque no es popular, y porque sé que a mucha gente no le gusta, y porque la gente quiere seguir su propio camino y prefiere que la dejen ir por su camino, bueno, al final ellos pagarán. Pero Dios requeriría la sangre de todos ustedes de mis manos, y yo sería responsable, y lo sé. Y por eso no puedo hacer eso. Tengo que predicar la verdad. Depende de ustedes estudiarla. Pero escuchen, la mayoría de la gente solo aceptará lo que quiere. Mejor saquen eso de su mente y de su corazón. Y si descubren que es la verdad, estén dispuestos a aceptarla. Puede parecer difícil, pero no lo es tanto, se los digo. Después de hacerlo, no es tan difícil. Y finalmente se vuelve fácil si adquieren el hábito de arrepentirse cuando están equivocados. Es un buen hábito que adquirir. Es un hábito que muy poca gente tiene. Ese sí es un buen hábito. ¿Por qué no lo forman? O mejor dicho, ¿por qué no lo cultivan hasta que quede arraigado? ¿Por qué no se ponen a prueba para ver si son tan salvos como creen, o si están engañados? Vean qué clase de fe se requiere para la salvación. Escriban para pedir ese folleto sobre la clase de fe y también, si nunca han entendido la predestinación, más vale que lo pidan. Ahora quiero avanzar más, cubrir más terreno, así que sigamos. Ellos no entendieron esta parábola. Jesús dijo, ahora noten, a vosotros, Él los había llamado. Ellos habían sido predestinados para ser llamados. Él los había llamado. Saben, Él dijo en otro lugar que nadie puede venir al Hijo si el Espíritu del Padre no lo trae. Y también leemos que Dios concede arrepentimiento para vida.
Hay un misterio allí. Ahora, quiero que noten algo que ustedes no han escuchado predicar. Esto va en contra de lo que probablemente hayan creído y oído predicar. No se irriten ahora, no se pongan a la defensiva porque yo no concuerde, o más bien, porque la Biblia no concuerde, con lo que ustedes han estado predicando, y entonces digan que la Biblia está equivocada y que Dios está equivocado y que yo estoy equivocado. No, examinen esto y prueben todas las cosas, y vean si no serán ustedes los que están equivocados. Escuchen. Y les dijo, estoy leyendo las palabras claras de Jesús, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, y no perciban, pero la comprensión nunca llegue a sus mentes. Ven, pero no captan, no entienden, y oyendo oigan, y no entiendan, oyen sonidos, pero no hay significado, no reciben el mensaje. Por eso predicaba en parábolas, para que no entendieran. El relato de Mateo es este, él respondió, ¿por qué hablas en parábolas? Respondió, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, escuchen, a esas multitudes no les fue dado entender, y él les predicaba en un lenguaje que no podían comprender. No les fue dado entender. Él no los había llamado. No tenían oportunidad de venir a él. No tenían posibilidad de recibir el conocimiento. Ahora, hay un pasaje de la Escritura que dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es, si pecamos voluntariamente después de que ha venido el conocimiento de la verdad. Saben, amigos míos, que no hay uno en miles, aun aquí en nuestros llamados Estados Unidos cristianos, que haya llegado jamás a un conocimiento real de la verdad. Con la ayuda de Dios, eso es así. ¿No es ese el modo en que se lo han predicado, verdad? ¿No es esa la manera en que los grupos de hombres organizados en religiones lo creen? Eso no es conforme a las tradiciones de los hombres. Eso no es conforme a los mandamientos de hombres que se usan y se creen hoy como doctrinas en las iglesias que invalidan la palabra de Dios. Yo les estoy dando la palabra de Dios y no las doctrinas de denominaciones eclesiásticas. Así que escuchen. Vamos a sacudir el polvo de nuestras Biblias. Vamos a limpiar nuestros oídos y a abrirlos y a recibir la verdad cristalina. Aquí está. Escuchen. Por eso les hablo en parábolas, dijo Jesús, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora, leamos lo que dijo Lucas sobre este mismo discurso, según su relato. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y él dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Ahora, y en ello se cumple la profecía de Isaías. De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, oh Dios, concédenos que nuestros oídos no sean así en este tiempo. Y sus ojos han cerrado, ¿están cerrando ustedes los suyos o los están abriendo? Están cerrando su mente y su corazón o abrirán, amigos míos, su mente y corazón a la preciosa verdad de Dios, al tesoro más grande que podrían tener, y que pueden tenerlo sin precio y sin dinero. Y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Ahora bien, en el relato de Marcos, para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que, ahora capten esto, no se conviertan, y se les perdone. Para que no sean salvos, dice en la versión King James, o para que no hallen la salvación, y con el fin de que no pudieran, les hablaba en parábolas. Eso lo leo directamente de la Biblia, amigos míos. No digan que es idea de Herbert Armstrong, eso es lo que leo en la Biblia, y está en su Biblia en lenguaje sencillo. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, es la palabra de Dios. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que duran por un tiempo, después, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Oh, amigos míos, no permitan que esto les suceda. Y otros.
Y noten, amigos míos, que aquí hay algo de hacer. Si no hubiera que hacer nada, y solo aceptar y creer en Cristo, no existiría tal cosa como persecución y tribulación, no existiría tal cosa como resistir, no tendrían raíz en sí mismos para resistir, ni profundidad de carácter ni nada. Esto muestra que hay lucha, que hay esfuerzo, que hay desarrollo de carácter, que hay crecimiento en gracia y en conocimiento para producir fruto y entrar en el reino de Dios. Eso es lo que muestra Jesús cuando explica la parábola en lenguaje sencillo. Pero las multitudes no entendieron entonces y no entienden hoy. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, o como dice Mateo, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y como dice Lucas, los placeres de esta vida, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y, finalmente, la buena tierra, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, y la reciben. ¿Dice que aceptan a Cristo? No, en este lugar dice que aceptan la palabra. Claro, tendrán que aceptar a Cristo también si aceptan la palabra, pero es más que solo Cristo, es más que decir, acepto a Cristo, solamente el nombre. Es aceptar la palabra. Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentíos, y creer en el Evangelio. Hay que creer en su mensaje para ser salvo. Hay que aceptar la palabra de Dios para ser salvo y dejar que eche raíz en su vida y produzca fruto para vida eterna, de la misma palabra de Dios, y considerarla como la palabra de Dios con autoridad. Ahora, ellos aceptan la palabra, la aceptan, y dan fruto porque viven de toda palabra de Dios y ella da fruto en sus vidas al vivir conforme a ella. Ahora, unos más que otros, algunos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Y habrá diferencias en el reino de Dios en cuanto a posición. Ahora él continúa, decía, ahora, en Marcos 4, versículo 26. Siguiendo aquí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26, apenas unos versículos después de donde estaba. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego viene otra parábola. Entraremos en ellas en el próximo programa. En Mateo 13, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y así sucesivamente. Todo el tiempo se trataba del reino de Dios. Escriban para pedir esos folletos, ahora, los que mencioné. El de predestinación y el de qué clase de fe. Así que, hasta mañana, adiós, amigos.